de nuestros sacerdotes. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Para los que llegaron en este momento, están conectándose. Estamos en esta tarde en reparación sacerdotal y religiosa y también reparando el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos en esta tarde y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que te hemos tratado y que muchas veces te han tratado nuestros sacerdotes. Por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pedimos por la conversión y santificación de nuestros sacerdotes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle perdón al Señor nuevamente por estos ultrajes que cometemos, por estos sacrilegios muchas veces que lo hemos recibido indignamente sin habernos confesado, o porque no hemos reconocido su cuerpo y su sangre en esa hostia consagrada, que a veces vamos más afanados por las cosas de la vida que por participar en la Eucaristía. También porque a veces nuestros sacerdotes celebran a la carrera. Y que todo lo que hagamos en esta tarde de oración sea para honra y gloria de nuestro Señor. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que yo he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has hecho clarear para todos los pueblos la aurora de tu eternidad, concede a todo tu pueblo reconocer la gloria de su redención y llegar un día a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la proclamación de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso,
pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ama también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad, curar a los ciegos, devolviéndoles la vista, y poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndoselo al ayudante, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas nos hablan del amor, de amar a Dios porque Él nos amó primero.
y que quien ama a Dios ame también a su hermano. El Salmo nos dice que nos postremos ante el Señor, todos los que estamos acá presentes, todos los pueblos de la tierra. Pero desafortunadamente no lo hacemos porque no lo conocemos. Cuando la iglesia inició, San Dámaso reunió todos los libros que habían sido escritos. Tomó el Antiguo Testamento, recogió los libros de Roma, de los Corintios, de los Efesios, fue hasta a todas las partes, mandó recoger todos esos libros y armó la Sagrada Escritura. Eso fue en el año 382, donde están todos los 73 libros de la Sagrada Escritura. El año pasado y el antepasado iniciamos un curso de estudios bíblicos, pero fue como tan a la carrera. Entonces San Jerónimo lo traduce del latín, a la Biblia la tradujo al latín, que se llamó la Vulgata. Y esta palabra significa para el pueblo. Ya en el Concilio Vaticano II del siglo pasado, en el año 60 al 65, se retomó otra vez el estudio de la palabra, con la Constitución Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios, poniendo centralidad en la palabra de Dios, porque inclusive el pueblo no conocía la Escritura, y a muchos le decían que si la leían solos, se volvían locos. Esta palabra de Dios es para la vida cristiana y se invita a que todos la proclamemos y la escuchemos y la leamos y nos alimentemos de ella, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Las iglesias que se dicen cristianas pero que no son católicas han logrado que la Biblia ocupe el centro de la vida creyente y la mayoría de sus cultos giran alrededor de la palabra. Y van de casa en casa y golpeando y convenciendo a la gente y tal vez diciéndoles verdades ficticias o mentiras para embolatar a los que no conocemos la palabra. Y le dan una interpretación diferente. O tal vez fundamentalista, donde tenemos a un Dios todavía castigador y no hemos comprendido ese amor misericordioso de Dios con nosotros, como nos lo dice la primera lectura, porque Dios es amor, aunque también Él es justo. Y en lo que respecta a nosotros, los que nos decimos cristianos católicos, para nosotros debe ser muy importante y hay que reconocer la necesidad de acudir a ella. Aunque en la celebración eucarística se nos proclama la palabra, y entonces a veces no le prestamos atención. Y cuando salimos de la Eucaristía, se nos olvida. Pasa como cuando dice que el sembrador salió a sembrar, y una parte de la semilla cayó en tierra buena, otras entre piedras, otras entre abrojos, y otras en el borde del camino. Entonces cada uno de nosotros debe reconocer qué parte de terreno es donde cae esta palabra. Por eso dice aquí en una parte que estoy leyendo que pocos pueden al terminar la Eucaristía recordar qué decían las lecturas. Y si a eso se añade que a veces la predicación de nuestros presbíteros no se centra en la palabra, sino que se alarga en interminables charlas, es incomprensible que esta palabra de Dios no llegue a nuestros corazones, ni sea tan conocida, y tampoco ocupa un lugar central
en la vida de nosotros los cristianos católicos. Entonces ustedes y yo vayamos pensando cómo está esa palabra de nosotros en nuestra vida. El Papa Francisco hace un tiempo sacó una exhortación evangélica que se llama Evangelio Gaudium, o sea, la alegría del Evangelio. ¿Qué tal si el Padre Euclides nos regaló esos libros? Y quisiera que si alguno de ustedes lo tiene todavía, que los retomemos en estos tiempos tan difíciles. Por eso a nosotros nos toca ese desafío de disponernos más a escuchar y a degustar la palabra, entendiéndola seriamente y dejar que esta palabra transforme nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Ese debería ser el fruto de estos tiempos. Por eso el Señor Jesús dice que tomó el rollo del profeta Isaías y dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que lo había ungido. Claro, porque en los días anteriores estaba el bautismo del Señor y lo vamos a celebrar este próximo domingo, aunque sea virtualmente. Y dice que devolvió la vista a los ciegos, que sanó a los cojos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y dice que cuando se lo devolvió al de la sinagoga, dijo que hoy se ha cumplido esta escritura. Pero ¿qué nos puede decir la palabra de Dios en estos tiempos marcados por una pandemia que no ha discriminado a nadie? Ni países, ni estratos, ni culturas, ni edades, ni religiones. Las consecuencias de sufrimiento y muerte han tocado muchas familias y lugares de la tierra. Algunos sectores más vulnerables que otros, a los ancianos por su edad, a los que tienen enfermedades preexistentes por su condición física, pero más que todo ha afectado a los más pobres, porque no encuentran con los medios básicos para protegerse y cuidar efectivamente su vida. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios ante este presente? No podemos encontrar ninguna referencia ante el COVID-19, porque este virus no existía en tiempos de Jesús. Pero esto no quiere decir que la Biblia no ilumine nuestro presente. Por supuesto que debe estar presente en esa fe que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que el Padre nos lo ha dado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y que así nos muramos, tendremos esa fe y esa esperanza de lo que no hemos visto. ¿Cómo entendió el pueblo de Dios y la primera comunidad cristiana la presencia de Dios frente a su historia? Es una pregunta que tenemos ahorita mismo. ¿Cómo entendemos nosotros como pueblo de Dios la presencia de Dios en estos momentos de nuestra historia? Porque muchas veces lo buscamos cuando estamos necesitados. Y debemos reconocer que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Y recordar estas palabras, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura que acabamos de oír. Cada uno de nosotros recibiremos una respuesta diferente a nuestra propia realidad. Dios camina a nuestro lado, sosteniéndonos frente a toda circunstancia.
y no deja de invitarnos, como lo dice la Escritura. Porque el Señor Jesús dice, cuando yo me vaya, para llevarlos conmigo, donde ustedes también estén conmigo y con el Padre. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Y les dice, ya conocen el camino. Entonces uno de los discípulos les dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y ustedes y yo ya sabemos esa frase. Alguien que me la diga y me la complete. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Eso es lo que tenemos que creer. Así tengamos esta pandemia que como que nos circunda y a veces nos asusta y nos aterra. Estando con Jesucristo, sabremos cuál es ese camino, porque Él es la verdad y la vida. Y entonces les dice, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. Y otro de los discípulos les dice, Señor, enséñanos al Padre. Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dicen que les enseña al Padre? ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Pues nosotros lo tenemos a la mano. En la Sagrada Escritura, en los Evangelios encontramos al Señor Jesús para conocerlos y para conocer al Padre. Por eso, a pesar de todas estas circunstancias que estemos, hagamos como el Evangelio de ayer, donde Pedro es que caminando por las aguas y se asustó. Pues claro que todos nos asustamos ante las situaciones de la vida. Entonces, sálvame, Señor, que me hundo. Sálvanos, Señor, que nos estamos hundiendo en esta pandemia. Sálvanos, Señor, porque no hay plata. Sálvanos, Señor, porque mi papá o mi mamá o mi sobrino o mi tío está enfermo. Entonces nos falta es fe. Dice, las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. La vida cristiana iluminada y sostenida por la palabra de Dios encuentra las fuerzas para estar ahí en primera fila. Ustedes y yo orando por nuestros sacerdotes. Y si oramos por ellos, ellos orarán por nosotros y caminaremos más fuertes en esta vida. Porque Dios nos lleva hacia ese futuro de la vida eterna. No es creer en Dios, es creerle a Dios en Jesucristo. Y así, con estos problemas humanos, proyectando un futuro más preparado para lo que siga, una vida comprometida con cada presente, en este presente histórico que estamos viviendo. Y comprendemos que la palabra de Dios es como en ese párrafo de la Escritura donde dice que la lluvia desciende y empapa la tierra y no vuelve arriba, sino ha hecho que fecunde y germine la tierra. Está en Isaías 55. Entonces es esa palabra de Dios que la lee Jesucristo y dice, hoy se ha cumplido esta Escritura. Que cada día que nosotros veamos un párrafo de la Escritura, se haga vida en nosotros para defender nuestra fe. Primero contra nosotros mismos, porque a veces flaqueamos. Después, contra nuestros mismos familiares, donde nos dice el Señor que estarán 3 contra 2 y 2 contra 3 y suegros contra yernos y hijos contra padres, pero todo por la fe. Para que nosotros vean que a pesar de la situación, es ese apoyo en Cristo que nos da la fortaleza para continuar adelante.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo en el Señor Jesús el camino, la verdad y la vida, y que por Él iremos al Padre, digamos la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó. ¿Alguien que la proclame? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Sigue. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como no podemos recibir sacramentalmente al Señor, vamos a recibirlo espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Amén. Y ahora sí podemos decir todos: Señor Jesucristo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, que al escuchar tu palabra, sanemos todas esas fragilidades que cada uno de nosotros tenemos. Porque comprendiendo tu palabra sabemos que todas se resumen en el amor. Para que podamos vivir una fe auténtica, superando todo obstáculo que nos separe de ti. Ayúdanos a vencer el egoísmo, las indiferencias que nos destruyen. Por intercesión de la Santísima Virgen María, ayúdanos a tomar un corazón sencillo para que expresemos el amor a Dios y al prójimo, y que nos tratemos unos con otros como deseamos que nos traten a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de ustedes en un momento de silencio pida por sus necesidades, por las de su familia, por las de nuestros sacerdotes, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, así como el Espíritu dirigió al Señor Jesús hasta la sinagoga, para que podamos comprender su palabra, para que el mismo Espíritu ilumine al Papa y a los obispos y a nuestros sacerdotes, para que ellos sean esa parte del camino que nos lleva hacia Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, al morir, recibir en vuestros brazos en paz el alma mía. Amén. Amén. Nos queda el compromiso de escuchar su palabra para que esta palabra del Señor Jesús sea la que nos fortalezca. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Este momento de oración por nuestros sacerdotes
Y por el Sagrado Corazón de Jesús lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un cántico de despedida en amor a la Virgen María, la que nos trajo al Señor Jesús. Junto a ti, María,